Muy buenas noches, amigos de Radio Jornalera, Mujeres por el Cambio nuevamente en sus hogares cuando son las 8 de la noche, hora del este, 5 de la tarde, hora del Pacífico. Pues otra vez estamos llegando a sus hogares como siempre, con unos invitados de lujo que nos van a estar hablando de diferentes temas que enriquecen la cultura de nuestra comunidad inmigrante. Gracias, Jacqueline. Bienvenida, bienvenidos a todos a Mujeres por el Cambio a través de Radio Jornalera y Women Working Together. Hoy les estamos acompañando y presentándoles, como decía Jacqueline, temas que siempre nos impactan, que nos llenan de mucha emoción porque también nos enseñan y bueno, nos conectan porque aunque estamos aquí en Miami, nos conectamos a través de toda la nación y fuera, porque sabemos que Radio Jornalera extiende sus voces mucho más allá de los Estados Unidos. En la noche de hoy tenemos unos invitados muy especiales. Estaremos hablando de inmigración, de cultura, de conexiones, así que le vamos a dar la bienvenida a José Luis Altet, que es editor, escritor, y nos va a estar contando de muchas cosas, pero también a Vilma Volcanes, que también es escritora, artista plástico, y muchas cosas. Emocionadas, porque nos estarán hablando de la primera feria de escritores hispanoamericanos en Miami y con sueños de que se prolongue a muchos otros lugares más. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta noche de Mujeres por el Cambio. Gracias. José Luis o Vilma, vamos a darle la palabra a Vilma. Seguimos manteniendo la tradición. Mujeres al poder. Bueno, muchas gracias, Rosy, por esta presentación en Radio Jornalera. Para nosotros es un orgullo de estar aquí. Y bueno, como tú lo has dicho, esta es la primera de muchas ferias de escritores hispanoamericanos y vamos a estar por el mundo llevando esa bandera del español, como siempre. Y te presento al presidente, le doy el pase a nuestro presidente. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y quería decirles que esta feria es muy importante porque es una manera de conciliar todos los idiomas españoles que hay en Sudamérica, porque tenemos escritores de varios países como México, Colombia, Argentina, Uruguay, España, y por supuesto cada uno tiene sus modismos. Y es interesante ver, bueno, y me olvidaba también Nicaragua, es interesante ver cómo el español varía de un país a otro y cómo eso se traduce en las obras de estos escritores. Entonces yo pronostico que vamos a tener una linda jornada, un encuentro muy bueno y tendremos mucho éxito. Gracias a Vilma, que fue la instigadora de esto, y Yoconda también, que participó mucho. Sí. Sí. Así es, así es. Y una cosa que acabas de decir tú y que yo lo tengo por experiencia en cuanto al español, que uno piensa que el español es solo eso. Cuando nosotros hicimos un grupo que éramos 17 escritores, 19 escritores, y cada uno escribió cómo llegó a ser escritor, ¿no? Entonces, había un tema que cuando lo fueron a editar, yo decía, pero ¿por qué me quitaron esta palabra? Si esta es mi palabra en mi idioma, en mi español. Y en México dice, no, pero es que así no se dice en México, yo quiero que lo coloque como se dice en México. Total, que se hizo un conflicto por eso, y me acabo de acordar, José, gracias, porque me di cuenta cuando tú dijiste eso, hay una diversidad de español, es cierto, del idioma. Hay palabras que en Colombia no se puede decir y en Venezuela se dice facilito, y en Colombia lo dice y es una grosería. Entonces, a la hora que tú plasmas eso en un libro que tú dices, está en español, pero no, hay diversidad, es diverso según el país y la región. Claro. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo viví en Venezuela haciendo mi servicio militar, que los venezolanos me decían, ahorita vamos para allá.
Y yo decía, ahorita diminutivo de ahora, es decir, que van a llegar pronto. No, pero podía pasar 1 hora, 2 horas y no habían llegado. Entonces, son cosas que dan mucho para interpretar y Exacto. uno asume algo y en realidad es otra cosa. Por ejemplo, como los nicaragüenses usan la palabra hasta. Nos vemos hasta mañana. No nos vemos, sino hasta mañana, ¿no? Ajá. Entonces, cosas así que Y uno lo ve cuando está en el libro, pues, porque yo sí decía, pero deje que editen, porque el español es universal. Y una decía, yo soy mexicana y quiero que mi libro diga palabras de México. Y yo decía, "Ay, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer con esto?". Y ahora entiendo, y es cierto que... Sí, No, recientemente estaba editando el libro de un escritor nicaragüense, Jorge Eduardo Argüello, y es increíble cómo las conjugaciones se parecen mucho al argentino. Eh, Ujú, y usan el vos, y, sí, y son sí. como argentinos, pero tienen un acento diferente. No hablan con ese cantadito que tienen los argentinos, Pero a que decir, no sé si lo sacan de los italianos, pero no hablan de la misma manera, pero sí usan las mismas formas. así lo podrá decir nuestra Rosy, que está por allí, que ayer me decían, mire, pero tú estabas una vez en Argentina, y mi hijo, cuando yo entré, me dijo, vos, de dónde venís? Y yo decía, bueno, no sé si era Uruguay o era Argentina, pero por ahí vamos. Allá vamos. Por no, ahí y qué vamos, por ahí vamos. interesante es, ¿no? Qué interesante es nuestra lengua con todos esos modismos. Y Sí, cuando sí. uno es inmigrante, ¿cómo tenemos que un poco internacionalizarnos? Porque eso, por ejemplo, en nuestra organización ha creado muchas peleas, discusiones, ¿no? Una palabra que puede ser, digamos, en algún país algo tan cotidiano, pero en los otros países es, digamos, tal vez alguna ofensa. Pero yo quería ir un poquito más antes que seguir continuando con Ah, esta interesante conversación, que queremos conocer a José Luis y a Vilma, pero desde un principio su historia, qué pensaban cuando eran niños, querían ser escritores, cómo han llegado aquí, cuál es su experiencia de inmigración, si es que están en los Estados Unidos, qué les ha sellado o sea, a veces que en el transcurso del camino nos van llegando ciertas situaciones y experiencias que nos van dejando una huella. Queremos conocer un poquito más. Ahora los conocemos como escritores todos, pero queremos saber un poquito más de ustedes, así que voy a empezar con la historia de Vilma porque queremos conocer qué pensaba, qué es esa niña que ahora cuida, qué pensaba, qué era la niña antes, qué quería hacer, cómo ha ido cambiando y desarrollando, porque a veces queremos ser todo el mundo astronautas, pero han venido cosas cambiando a nosotros y bueno, somos lo que somos ahora. Entonces, queremos conocerles a ustedes. Empezamos con Vilma. bueno, gracias por la oportunidad de decir todo esto. Yo soy la tercera de 9 hermanos y mi papá era andino. Tiene un carácter muy jovial en la calle, pero muy fuerte en la casa. Entonces, mi temperamento tranquilo nació, es como, tengo como un doblez. Soy tranquila porque soy la tercera y debería ser tranquila porque tenía otros hermanos, y debería ser luchadora y arraigada en el hecho de sentir aquello de salir a flote, porque tenía 2 hermanos, una hembra y un varón, los ya esperados, y yo era la no esperada, entonces yo tenía que sobresalir sobre ellos, porque papá siempre quiso tener una princesa y la tenía, y un caballero y lo tenía. Entonces yo llegué y estos días lo conté, que yo le pregunto a mi mamá, mira, ¿y cómo vine yo? ¿Cómo fue el parto? Porque uno siempre pregunta, ¿cómo fue tu parto conmigo? Y ella me dijo, ay, no, el tuyo fue tranquilito, tú viniste suavecito. Y yo decía, claro, a mí no me estaban esperando, yo tenía que venir tranquila, feliz. Y siempre fui esa niña que quiso destacarse y ser muy independiente. ¿Por qué? Porque era eso, era la que estaba ahí, como que la tercera, venía la ropa de mi hermana, era la ropa mía, la segunda. Entonces yo siempre que tenía que portarme súper bien y delante de mi papá, que mi papá era el príncipe. Yo quería ser pintora, yo estudié pintura y escultura a los 8 años, pero como en aquella época nosotros nos decían, tú, en mi casa tiene que haber un médico, un abogado, un ingeniero. Ahí yo decía que iba a pintar y me dice, te vas a morir de hambre. O sea, aquí no pinta nadie, usted tiene que ser abogado. Mi hermano es militar, mi hermano es profesor y yo tenía que ser abogado. O sea,
tengo otro ingeniero. Y eso me llevó a tener el escribir, el pintar, el crear, tenerlo dentro de mí. Una vez que yo me voy a estudiar afuera y regreso, me caso, me independizo un poco ya de ese yugo que para mí no fue un yugo tan como que no hagas lo que no quieras, pero o sea, ustedes saben que en aquella época la familia era muy lo que patriarcal, lo que decía el papá es lo que se hacía. Una vez me voy a Italia, estudio y de regreso sí sé lo que era, soy abogado y estudié pintura y escultura. Luego me agarró todo eso de que es el hecho de que era mamá, de que tenía que trabajé y ejercer como abogado. Una vez que vengo aquí a Estados Unidos, que mi hijo se vino a estudiar y yo venía mamá gallina, porque tengo un solo hijo, venía a hacerle la comida, congelársela y me regresaba, porque anteriormente en nuestro país íbamos a Miami de compras en Venezuela y regresábamos. Llegó un momento en que decidí quedarme y dije, bueno, si me quedo en este país va a ser lo que yo quiero, pues, porque ya trabajé muchísimo como abogado y aquí no pude ejercer y fue cuando comencé a escribir y a crear y a pintar no como un hobby, no como un escape, sino como una profesión. Y es lo que actualmente hago. Escribo y pinto y creo. Creo ambas cosas, escribiendo y pintando. Esa soy yo. Qué interesante. Queremos escuchar a José Luis. Sí, bueno, yo nací en una familia española en lo que llaman la Francia profunda, es decir, un lugar muy aislado, parecido al estado de Montana aquí, pero a una altitud de unos 500 metros. Y entonces nací en una ciudad pequeña que tenía en la época, llegó a tener hasta 8.500 habitantes, ahora tiene la mitad, en el departamento de la Creuse, el departamento número 23. Eh, de pequeño, bueno, yo no sabía realmente qué hacer, pero un día conseguí en una botella de aceite, que allá en Francia hacían promociones y entonces, por ejemplo, en la botella de aceite colocaban un librito minúsculo con la vida de alguien famoso, con dibujos, ¿no? Y conseguí ese librito de Leonardo da Vinci y me pareció fantástico porque ahí explicaba cómo él preparaba su pintura, cómo todas las obras que hizo y todo lo que logró. Y entonces desde ese momento fue para mí como una inspiración. Y a mí siempre me provocó leer y fui bastante disciplinado en eso. Yo llegaba del colegio y la primera cosa que hacía era mi tarea, sin que nadie me dijera. Y bueno, poco a poco fui progresando. De la primaria pasé al liceo, me gustaban todas las materias, bueno, las matemáticas no mucho, porque la aritmética en aquella época era precio de venta igual precio de compra más beneficio y fórmulas así, bueno, eso no me entusiasmaba. Entonces llegué al bachillerato y ahí me encantaron todas las materias, me encantó la geografía, la historia, aprendí inglés, aprendí alemán, porque español lo dejé de último, porque como en la casa hablábamos español, aunque era un español muy mezclado con el francés, cuando no sabíamos una palabra, simplemente metíamos la palabra en francés para reemplazar la palabra española, le adjudicábamos el género que queríamos y entonces por ahí seguía la conversación. Y mis padres, bueno, habían perdido un poco su español porque ellos eran de Alicante, del Reino Valenciano, de lo que es ahora la Generalitat Valenciana. Y entonces ellos tenían un español parecido al español que se habla en Sudamérica, es decir, que con el ceseo. No pronunciaba la C, la Z como lo hacen los españoles, ni esa J tan fuerte que hay en algunos lugares. Entonces, yo aprendí con ellos. En la escuela aprendí, como le dije, inglés y alemán, eh, y matemáticas y física. Y me esforzaba mucho en ser el mejor en todo, excepto que no me iba bien en matemáticas, pero tuve una profesora que fue la que realmente me motivó. Ella siempre decía, las matemáticas se aprenden. Y ella lo repetía, pero hasta el cansancio. Y me preguntaba, ¿pero qué pasa al TED? ¿Por qué no sacaste buena nota en matemática y sacaste buena nota en todas las demás materias? Y me decía siempre, las matemáticas se aprenden.
un día, yo me esforcé tanto que un día en una interrogación escrita saqué 19. Entonces ella quedó estupefacta y me preguntó, Altet, ¿cómo hiciste? Y le dije, pero señora, las matemáticas se aprenden. Yo me reí, literalmente. Entonces, cuando llegué a final de bachillerato, que a mí me interesaba la filosofía, la literatura, estudié literatura francesa, la filosofía, literatura alemana, literatura inglesa, porque tenía excelentes profesores, a pesar de que la ciudad era pequeña, pero nos enviaban unos profesores tremendos. Entonces, cuando llegué al bachillerato, yo no sabía qué hacer. Me gustaba la parte de literatura, la filosofía, la política incluso, y no había trabajo en aquella época en ese ámbito. Era difícil conseguir trabajo a menos que uno estudiara para ser profesor o para ser maestro de escuela. Y mi mejor amigo de la infancia me dijo, mira, ¿y por qué no nos vamos a Clermont-Ferrand, que es una ciudad a 100 kilómetros, vamos a estudiar matemáticas superiores para ser ingenieros? Y dije, bueno, ok, vamos. Y me inscribí en el Liceo Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Estudié matemáticas superiores, matemáticas especiales y finalmente, después del concurso de admisión a las escuelas de ingeniero, donde éramos 6.000 y solo había 1.200 puestos, es decir, escogían uno de cada 5, bueno, mi amigo salió el número 49 entre los 1.200. Yo salí número 232. Bueno, pero no está mal, estaba en los 500 primero. Y me fui a estudiar ingeniería electrónica en Toulouse, mientras él se iba a Grenoble a estudiar genio físico, génie physique, donde enseñaban cosas para ingeniería nuclear. Y él terminó en la industria nuclear y yo en la industria electrónica. Llegó el momento de hacer servicio militar y el primer día que llegué a la Escuela de Ingeniería en Toulouse, había un cartel enorme que decía, haga su servicio militar en el servicio de la cooperación técnica en el IUT de Caracas, Venezuela. Y dije, para allá voy yo. Y efectivamente, 3 años después, me admitieron en el servicio de la cooperación técnica y me enviaron a Caracas. Y así llegué a Caracas y trabajé como profesor en el IUT, el Instituto Universitario de Tecnología de la región capital. Y tenía como alumnos a unos jóvenes que prácticamente tenían la misma edad que yo, algunos más viejos incluso. Y fue una experiencia interesantísima porque en ese instituto había mucha mística. Los alumnos que formábamos ahí eran los mejores de la industria. Las industrias se los peleaban para que trabajaran en sus Sí, fábricas de pero compañía. interrumpa algo, pero tú te casaste, te viniste después de tantos años, ¿no te casaste en Caracas, Venezuela, con una venezolana y te Bueno, casaste? me ¿Cuántos años casé, después? no, me casé primero con una venezolana, Allá, con razón, yo decía, ¿cómo fue que se fue el... oriental. No, yo me quedé finalmente 13 años y Ah, siempre tenía ganas de escribir y esa motivación también me la dio mi hermana, que ella quería ser escritora. Y entonces teníamos una máquina de escribir y ella se la pasaba, ta, 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 ta. Pero a mí lo que me ocurría estaba frente a la hoja en blanco y no salía de ahí, porque es difícil escribir algo si uno no ha vivido. Mi vida realmente comenzó con esa experiencia en Venezuela. Ahí me ujú. entraron las ganas de escribir, sobre todo que había leído García Márquez, Cien años de soledad. Lo había leído en francés y luego lo leí en español. Hice un viaje a Colombia, 3.000 kilómetros por Colombia, y me inspiró mucho para empezar a escribir y empecé a escribir ah, un libro que con los años se transformó en Amargos de Mandarina. Amargos Ah, de Mandarina hay una canción famosa del maestro, ¿cómo se llama? No me acuerdo, Galindo, sí, Otilio Galindo, ujú. Caramba, mi amor, caramba. Caramba, mi amor, caramba. Na, eso. Yo que hubiera sido, si tanto como te quise, así me hubieras querido. Caramba, Yo- mi amor, caramba. Pasar este invierno triste, mirando caer la lluvia, mirando caer la lluvia, que tantas cosas me dice. Y repite. Guau. Y en un momento dice,
amargos de mandarina, aroma de caña fresca y amargos de mandarina, el viento entre las espigas, Y ahí mi etcétera. canción Sí, parece Amargos de Mandarina. amargo de mandarina, luego escribí eh, aroma de caña fresca. Pero esa obra fue como una obra, la primera obra de Amargos de Mandarinas fue algo autobiográfico, pero transportado a otros personajes, como con telón de fondo mi experiencia en el IUT y lo Mm. que yo veía en Venezuela, que era como la naturaleza era tan abundante y tan fuerte, que hasta la hierba crecía en medio de la autopista, en medio del alquitrán, y decía, esa naturaleza sí es fuerte. Entonces imaginé que la naturaleza recobraba todo lo que habían quitado. Los espacios, sus espacios. Y que había hubo un maremoto en Caracas, y entonces, bueno, el héroe que era yo, se había ido en jeep hacia los Andes, que era lo que Con quedaba, harina. No. y recordando todas las experiencias en Europa, en Francia, en Polonia, donde estuve también, y, y bueno, eso fue el punto de partida. Eh, Bueno, Luego, bueno, con los años emigré a Estados Unidos. Conseguí un trabajo primero en Francia y de ahí me enviaron a Estados Unidos y en una empresa americana del Valle del Silicio, trabajando en electrónica en ventas técnicas. Entonces yo hice mi carrera al revés, porque empecé siendo profesor, sí, luego hice ventas técnicas, perdón, sí, profesor, hice ventas técnicas, y luego después fundé mi propia empresa, terminó en diseño electrónico y finalmente terminé con la literatura y también la música, porque en estos momentos también estoy aprendiendo a tocar violín. La música era algo que me había apasionado desde pequeño, pero en aquella ciudad lo único que había era tambor o trompeta. bueno, Entonces, imagínate, tienes una esposa cantante y un estudio de música. sí, O ella está estudiando piano con un maestro, un virtuoso que se llama Johnny Mendoza, que les recomiendo. Él escribió la suite venezolana y realmente la música vive a través de él. Él tiene la música en los poros y nos enseña maravillas y siempre cuando vamos a estudiar a la Academia del Violín que le pertenece, quedamos encantados por toda esa virtuosidad y por todo lo que aprendemos. Y yo pienso que uno se puede quedar joven en la medida que sigue aprendiendo. Mientras aprendamos, nos quedamos jóvenes, porque siempre hay algo que nos va a llamar la atención y vamos a eh, ir más allá y más allá y más allá. como hay uno de los libros que yo escribí que me tocó la perseverancia, que dicen que la meta no es el éxito, la meta, el éxito es todos los días al despertarte, porque Sí, ya estás exitoso. Al sí, tuyo estar despierto, al levantarte ya es un éxito, ¿sabes? eso- La gente trabaja para llegar al éxito y el éxito es abrir los ojos, porque ya exacto, puedes hacer lo que quieras o sí, que te permitas tú mismo y el mundo hacer. sí. Y muchas veces yo he conseguido que lo más bonito de un viaje no es tanto llegar al lugar, es Ujú. estar en el viaje, estar en ese recorrido, donde uno Es, ve mensajes y piensa y se transporta, y cuando llega se acabó, ya llegaste. y yo he pensado que a uno deberían enseñar, tiene que haber otras materias en el colegio que te enseñen a disfrutar más la vida y a enseñarte que vas a morir, a decirte, tú te vas a morir. No, a nosotros no Ah, nos mira, ahí morir. tocas A mí, un punto muy álgido para mí, porque cuando era sí pequeño escuchaba las canciones de Edith Piaf y de Charles Aznavour. me Y gusta había una canción que era La Mamá, la y mamá. la mamá, una mamá italiana que se va a morir, y entonces dice, hasta Giorgio, el hijo maldito, vino de Sicilia con regalos en los brazos, porque la Ujú. mamá... Yo dije, wow, un día mi papá y mi mamá se van a morir. Sí, te diste cuenta. Sí, y Edith Piaf cantaba unas canciones también que eran, ¿cómo se Ya, dice? Córtate las venas, ¿no? Eh, y, y yo pero es tenía eso. la ilusión de estudiar medicina para Adiós. encontrar la cura y llegar a tiempo para salvar a mi papá y mi mamá para que no se murieran. Pero bueno, no estudié medicina, estudié ingeniería. Deberían de enseñarnos a que nos vamos a morir, porque a mí me dice, te vas a casar, tienes que estudiar porque te vas a casar, tienes que aprender a cocinar porque vas a tener hijos, tienes que aprender a limpiar porque vas a tener una casa, pero ¿por qué no te dice, vive cada día, cada minuto, porque no sabes si mañana te vas a morir? Eso Es no verdad. nos lo...
Hay que aprender a vivir realmente. Lo seguro, como otra cosa, el descanso. Hoy estaba hablando con mi mamá y le digo, es que tenemos que vivir. Me dice, tú vives muy acelerada, debes estar cansada. Digo, sí, pero hay donde entierran a los muertos, le dicen el Valle del Descanso, y dicen, descansa en paz. Entonces, yo voy a descansar cuando me muera, porque ahorita no puedo, ahorita tengo que vivir. Y otro tema fue con mi hermana, que ella dice que, yo digo, si a mí me dicen que este no es el purgatorio, te lo juro que yo me muero de una vez, porque si yo voy a pasar todo lo que uno pasa aquí Ah, para llevar todo, para luego ir a un purgatorio, para después ir a un cielo, no, lo mira, siento, me porto mal entonces. hablando de la inmigración, bueno, yo soy un inmigrante desde pequeño, desde antes que nací incluso, porque mis padres fueron refugiados políticos de la guerra española, de la guerra civil en Francia. Mi papá atravesó los Pirineos a pie, imagínate, Wow, a pie con una bolsa de almendras y una cobija. Y se entregó a los franceses, metieron en una cárcel y de ahí lo enviaron para Francia profunda. Y por eso yo digo que hay algo de karma o de dharma, porque yo nunca he tenido problemas de inmigración. Fíjese, luego me fui para Venezuela, tuve un pasaporte oficial, tengo un carnet oficial de experto en la cooperación técnica, ningún problema. Luego, cuando decidí venir a Estados Unidos, mi ex me llamó, y yo estaba aquí, me dijo, mira, hay una lotería de visa. ajá. Papeles y me gané la lotería de visa. Entonces, y ya voy por mi cuarta nacionalidad, porque yo soy francés, español, venezolano y americano Y te conseguiste una maravillosa mujer cantante también. también. Pero la emigración, digamos, todo depende de cómo uno la considere, porque en realidad, si vamos a ver, el mundo es nuestra patria. Cualquier lugar del mundo pertenecemos a ese lugar porque somos parte de la humanidad. Y mi papá Sí. tenía una frase para eso que decía, mi patria es el mundo y mi familia la humanidad. Bueno, yo digo que yo soy venezolana, ciudadana americana, pero antes que nada soy ciudadana del mundo. Porque si Dios está en todas partes y no tiene fronteras, Dios no le dice, mire, usted no tiene visa, no puede entrar para acá. Sí, Entonces, me bien en semejanza de él, porque uno tiene que tener una visa para entrar a cualquier país. ¿El sí. mundo es todo o no? ¿Y dónde están nuestras interlocutoras que se nos perdieron? Perdón, Estamos acá, estamos, es quería que decir tienen otra una, cosa acerca de la nacionalidad. Fíjese una Ok, cosa, uno piensa mucho en el patriotismo, ¿no? Pero el concepto de nacionalidad que nos obliga a tener visa, a nacionalizarnos y a pasar por todo ese trajín, ¿por qué ocurre eso? Porque existe un concepto medieval de lo que es la nacionalidad. Me mm, explico. Yo pienso que la nacionalidad, uno se puede sentir de un país cuando comparte los valores humanos de ese país. Por ejemplo, los grandes escritores, los grandes científicos, las grandes personalidades que han existido o que viven en ese país. Yo digamos, comulgo mucho con los filósofos franceses, con Albert Camus, con Jean-Paul Sartre, con los grandes escritores franceses, Victor Hugo, eh, muchos de ellos. eh, Todos los poetas del romanticismo, digamos, comulgo con toda esa gente. Y por esa parte me siento francés. Pero mm. también como venezolano comulgo con Andrés Eloy Blanco, con Rómulo Gallegos, con todos los grandes escritores, Miguel Otero Silva. Entonces, siempre hay una manera de conseguir que uno es de la nacionalidad de un lugar donde está en armonía, está en sintonía con los grandes personajes de la historia de ese país. Maravilloso. nosotros creemos, y hablamos siempre con Jacqueline, no queríamos interrumpirlos porque es tan rica la historia de vida que tienen cada uno, y bueno, y después nos van a contar cómo es que se conectan aquí, cómo es que se hacen parte o que son parte de la Fundación Almenar Otero y Ciencia y Arte de la Voz, porque muchas veces hemos conversado esto, ¿no? De por qué nos peleamos tanto, por qué hay tanta discriminación, por qué hay tanto racismo, si en realidad, bueno, todos somos parte de una gran inmigración, todos somos inmigrantes y es un aprendizaje todo el tiempo, ¿no? No solamente del lenguaje
y aprender a respetar, como decía Vilma, que bueno, hay modismos venezolanos, hay modismos colombianos, Jacqueline es de Bolivia, yo soy de Mm, Uruguay, y que cada uno tiene que aprender, y lo más difícil es aprender a respetar Sí, porque desde nuestro lugar pensamos que hablamos perfecto, que es lo único, o que solo nosotros hemos emigrado y hemos tenido una tragedia con la inmigración. Y y entonces la importancia de seguir manteniendo el idioma, pero también de conectar las historias, de escribirlas. sí, Entendemos también que a veces por no entender o no hablar el inglés, no podemos conectarnos. Pero eso es lo que nos hace la diferencia y que nos veamos con esa pelea, ¿no? De que somos distintos. Ya como no nos entendemos, tu historia no sirve ni la mía tampoco. Entonces me parece tan valioso escucharlos, esas conexiones que tienen, de cómo aún siguen manteniendo la lengua española, o español, o la lengua hispana, la lengua castellana, como se le suele decir, de diferentes maneras, pero que también a través de sus historias personales hayan hecho un cambio en la mentalidad, porque no es fácil ser como es José Luis, no todo el mundo es así, no, no es. no todo el mundo. ¿Y cómo se conectan ustedes para poder ser parte de estas fundaciones y crear esta feria? sí. Bueno, Bueno, Gilma. es que la esposa de José es prima mía, pero lo interesante de que somos familia es que no nos conocíamos. Yo fui a exponer a una galería donde ella estaba cantando y luego ella se me acerca y me dice, tú eres familia mía. Y yo soy familia tuya. Yo andaba con mi hermana. Ella dice que es familia mía. Tus ojos se parecen a los míos. ¿De dónde eres tú? Yo digo, yo soy venezolana, pero ¿de qué parte es tu familia? Yo le digo, mi familia es de los Andes. Mi papá era Volcanes Araujo y ella dice, no, tú eres familia mía. Y llegamos a ser primas. Somos primas. Y no fue que nos presentaron, mira, tu prima, no, no. Lo que sucede es que en Venezuela los Andes es una zona retirada de donde yo vivo, en Guárico. Mi papá se vino con su papá para Guárico y no teníamos esa conexión porque eran como 14 horas de viaje para ir a donde estaba su familia. Fuimos después y ya Yoconda no estaba allá. Yoconda, mi papá es de origen italiano y Yoconda es de origen italiano. Y para que tú veas, fue aquí donde nos conocimos, aquí en Estados Unidos, en una galería de arte. Y no nos presentaron. Ya se me acercó y me dijo, tú eres familia mía. ¿Qué te parece? Y ella, o sea, de José, y bueno, y yo le digo a José, mi super primo. Mi super prima, la prima Puro volcánica. taco de petete, porque no hay cosa que tú no preguntes que él no te lo responda. Ah, eso sí. Y yo creo que no sé si fue Yoconda o tú que me preguntaron si yo era colombiana, que le comenté a Jacqueline, porque también me dijeron, son de la familia de los Araujo, le digo, no sé, somos uruguayos, no tengo idea, descendientes de portugueses y bueno, y unas historias ahí, pero así que yo siempre he mantenido una teoría que todos somos primos. En el Eh, fondo, todos estamos emparentados. Entonces, Sí, por ahí sí, uno nunca sabe. o hay algo que te identifica. Nosotros tenemos una prima, hija de, de otra prima, y su hija, que tiene 25 años, es idéntica a Yoconda. Y ah, ni se han visto nunca ni nada. Y mi hermana cuando la vio dijo, pero es igualita a Geraldine. Y yo dije, mira, mi amor, los genes no se quedan, esos andan emigrando por todas partes del mundo. sí, sí, es verdad. Sí, Eh, bueno, Gioconda, ella es la presidente de la Fundación Almenara Otero. ujú. Esta fundación lleva el nombre de un gran tenor venezolano, Carlos Almenara Otero, que hizo una gran carrera en Alemania, que grabó montones de discos, incluso en Japón, grabó en japonés, en alemán, que hablaba corrientemente porque pasó muchos años allá. Y, y bueno, y Gioconda, conjuntamente con él, fundaron esa fundación para ayudar a artistas venezolanos. Y, y trabajaron mucho en Venezuela y luego aquí en los Estados Unidos.
Y ahí es donde se conjugó el equipo. Una vez yo vengo de viaje y estaba en unas exposiciones en Europa y yo llego y digo, oye, en Europa hay una exposición inmensa en unos países y nosotros tenemos, yo tengo también una fundación que se llama Caminos de Colores Latinos por el Mundo, Fundacolores, y es para los artistas latinos, ¿no? Artistas plásticos. Y ¿por qué no hacemos uno? Porque hay tantas escritoras y tantos escritores latinos o hispanos que necesitan ese empuje, porque no todos han salido de sus países, pero con la pandemia han escrito y han tenido esa fuerza. Y decidimos, entre Yoconda, José y yo, preside la fundación, perdón, la feria, porque él es el editor estrella de este país y de esta ciudad. Entonces, yo le digo, usted es el presidente. Y nace esta que nos ha quedado, nos quedamos chiquitos para la feria, como ha ido evolucionando en menos de un mes. Eso ha crecido y nos ha embargado el corazón de emoción porque son muchos los escritores que, mira, hay una escritora que ella es enfermera y tiene un libro preciosísimo y es su primer libro y yo la he querido entrevistar y cada vez me dice, no, es que no tengo internet, no, es que no tengo. Y para mí que es que todavía le falta, escribió, pero le falta ese empuje para la cámara. Sí. Y todas ellas o todos ellos, hay unos que están consagrados, escritores consagrados, que José le ha editado los libros, hay otros que no, pero que participan también de la feria. Entonces, bueno, es como todos, son gente audaz y Sí, que para escribir hay que ser un poco audaz, ¿no es así, editor? sí, sí, hay que ser audaz y no hay que tenerle miedo a la hoja en blanco, porque No. es la pesadilla de muchos escritores, estar frente a la pantalla en blanco y no saber qué escribir. Entonces es importante tener mucha creatividad, ideas, y si no las tienen, buscarlas en alguna parte, inspirarse de algunos hechos cotidianos, algunos hechos verídicos para escribir algo, modificando las cosas. Los que escriben su vida, los que escriben se exponen al mundo, se exponen. Y dicen, a mí me pasó esto, hay una escritora de un libro del secuestro, que fue secuestrada por la FARC, y yo no sabía, ese libro impresiona. Y hay otras que escribe que le pasó algo en su niñez, otra que fue muy maltratada, y son valientes, porque yo apenas digo que soy la tercera de 9 hermanos y me siento como que soy valiente, porque he luchado por sobresalir de mi papá que lo amaba, lo amo todavía. Entonces yo digo, wow, para escribir hay que ser valiente porque la gente, este es mi libro, 24 horas mujer, la gente le gusta decir aquí esto, aquí lo otro, pero sale y escribe y exponte, y pon tu apellido y tu nombre completo ahí a ver, y haz una portada. Hay que ser. Yo quería preguntarles, ¿cuál es su pensamiento a nivel generacional de los jóvenes? ¿Cómo hay muchos escritores jóvenes? Porque a veces con la tecnología, como que los jóvenes se han ido un poco más a, digamos, a las cosas de las redes y todo eso, porque eh, no sé, no he visto muchas personas, digamos, como ustedes, gente joven que esté saliendo. ¿Tenemos escritores jóvenes que están saliendo en estos tiempos a nivel latinoamericano? Sí, los hay. Yo, por ejemplo, le edité un libro a un joven que se llama Carlos Uribarri, venezolano, que también es tremendo músico y tremendo escritor. El libro se llama Cofre y en él tiene un compendio de historias cortas que demuestran una imaginación fantástica y están muy bien escritos. Yo le edité su libro se lo publiqué en la plataforma. Y, y bueno, yo pienso que sí, hay una generación de relevo. Lo que pasa es que muchas veces lo que vemos, eh, no los vemos a estos jóvenes que van a escribir. Vemos a los jóvenes que están con su celular, están jugando con el celular, están enviando mensajes de texto y que están oyendo una música ruidosa en un lugar ruidoso donde solo te puedes comunicar por mensaje de texto porque no se oye nada. Entonces, eso es lo que uno acostumbra a ver. Pero seguramente hay jóvenes que sí están interesados en hacer algo diferente y en Bueno, escribir. ustedes allí en el instituto dictaron unos cursos para niños de 6, 8 años en adelante para enseñarlos a escribir.
y de allí viene un libro también del instituto de ustedes, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, nosotros dimos un taller para niños de cómo escribir libros y yo les enseñé cómo buscar ideas, cómo hacer un mapa de lo que querían escribir y cómo ejecutarlo, pues. Y es muy interesante. Tuvimos unos alumnos muy buenos. Una niñita de 7 años, yo creo, en la época, Bella Victoria Rodríguez, Bueno, que escribió que nos- y chicas, la misión y la visión de esta primera feria hispanoamericana, de escritores hispanoamericanos es ese, es llevar lo que es, dejar un legado en español, tratar de que nuestras nuevas generaciones aprendan lo que es un libro y sobre todo que los latinos también estamos escribiendo y tenemos libros y no solo somos una mano de obra calificada aquí en este país, sino que también aportamos y debemos afianzarlo y afianzar el idioma en nuestra generación. No es que ay, ahora queremos invadir Estados Unidos con el idioma español. No, no, no es eso. Es que queremos que quede un legado. Por ejemplo, ya yo cumplí mi parte, como dicen. Escribí un libro, tengo un hijo, ya tuve un hijo, escribí un libro, y voy a sembrar un árbol en estos días en un parque, algo así, porque Faltó tengo... robarte un elefante. ¿Cómo? Faltó robarte un elefante. Ay, me falta robarme, no, eso no lo dice, dice, escribo un libro, tenga un hijo y róbese un elefante, no, no dice eso, siempre un árbol. Bueno, esta es la misión de esta feria, afianzar lo que es esta parte de los hispanoamericanos al escribir y como lo mencioné en una entrevista, ese sueño que dicen, el sueño americano, que no, si tú estás radicado en México, por allá en un recóndito, te traemos tu libro, lo tenemos aquí, lo plasmamos, te hacemos entrevistas. Si estás en Colombia, si estás en Uruguay, en Paraguay, te traemos. Y si estás aquí, también te traemos al instituto. Sí, sí. Quería Eso es maravilloso. preguntarles que mencionaban, bueno, que están trabajando sobre la niñez para que también se involucre, escriban libros, como mencionaba Jacqueline, ¿no? Los jóvenes. ¿Qué pasa con las personas de lo que se conoce la tercera edad o de, bueno, la edad de la vejentud? Porque hay muchas personas que no se animan a escribir, tienen miedo porque dicen, bueno, ya pasó mi tiempo, lo dejo por ahí. ¿También se han hecho talleres para las personas de la tercera edad? No, talleres no, pero sí, yo he editado libros de personas de la tercera edad, por ejemplo, poemarios, biografía, como la de Angélica Arenas, que era una actriz venezolana muy famosa en la televisión. Ese Y tiene una anécdota, José, que ella, disculpa que te interrumpa, pero me parece maravilloso la pregunta y tu respuesta. Angélica Arena, como tú bien lo dices, una famosa actriz que murió hace 2 meses, 3 meses, y ella llegó, que yo recuerdo, hace como 2 años, un año, con una cantidad, unos cuadernos así, cuadernos. Ella ah, escribió todo manual y hubo que transcribirlo para después editarlo. Fue un trabajo, lo recuerdo por eso. sí, sí, Sí. pues un trabajo grande. Pero es para decirles que las personas de la tercera edad también están interesadas en dejar un y lo pueden hacer a través de poemas, a través de anécdotas. Estoy editando el libro ahora de una señora, un libro que se llama Travesía de Mujer, donde ella cuenta, ella es de Puerto Rico, y ella cuenta cómo fue su niñez, cómo fue toda su travesía, cómo educó a sus hijos y a sus nietos y todas sus vivencias en Puerto Rico. Y eso es a modo de legado también para sus hijos y sus nietos. ¿Eh? Entonces sí hay un movimiento, sí hay personas que quieren escribir y lo pueden hacer. Digamos, ahora no es como antes que uno dependía de una casa editorial que le ponía un contrato leonino a la persona, al escritor, y que obligaba al escritor también a comprar libros. No, todo eso ha cambiado. Ahora existe un modelo que es la impresión por la demanda, printing on demand, como se dice en inglés. Es decir, que el libro solo se va a imprimir cuando un cliente lo compre. Y entonces el escritor no necesita comprar una gran cantidad de libros y tenerlos ahí en inventario esperando venderlos. No,
cuando un cliente se presente y compre a través de la plataforma, entonces ahí le van a imprimir el libro. Ahora, si el escritor quiere, puede adquirir esos libros al costo de impresión y venderlos a un precio diferente que le permita tener una ganancia sustancial. Y puede, por ejemplo, hacer bautizos que hemos organizado aquí en Ciencia Arte de la Voz. Organizamos también bautizos de libro. Entonces, bueno, nos reunimos con el escritor, con amigos, con las personas que quieren venir, compartimos, tomamos vino, comemos unos pasapalos. Luego hay, por supuesto, hay música y canto con Gioconda y todos los invitados que deseen cantar y la pasamos muy bien. Y es una manera de tener ese roce con otras personas y de ver sus ideas y de conocer sus historias. Sí, sí, es maravilloso. Y bueno, es cierto, ya cuando mencionaste a esta actriz que escribió, yo corroboré en el hecho de que es una persona mayor y que lo hizo manualmente en su cuaderno, que no necesitó una computadora, porque a veces hay muchas personas que ya por la edad no manejan bien lo que es la computadora, el Word, el borrar, el subir, Exacto. en Ella su empezó con una máquina de escribir, pero al final terminó escribiendo. Y término escribiendo por era, comodidad. era muy difícil reconocer su letra. Incluso contraté a una sobrina de Gioconda que era farmacéutica, porque dije, los farmacéuticos deben saber cómo escriben los médicos. Los médicos tienen muy mala fama para eso. Mira, se vale la editora, tiene que buscar de todas las... qué bueno eso, sí, sí, maravilloso. Pero yo quería preguntarles, porque nosotros también, o sea, siempre tenemos mucha historia, hemos luchado mucho y hemos pasado una infinidad de cosas que la verdad han sido muy fuertes en el camino que hemos hecho como organización y luchando por las comunidades inmigrantes, ¿no? Entonces, y hay muchas personas que conocemos en el medio. ¿Cuáles serían nuestros pasos? Por ejemplo, somos del grupo que nos dan miedo dar el paso, ¿no? El paso de la hoja en blanca y de dónde empezamos a escribir. En su fundación tienen algunos cursos. ¿Cómo accedemos a eso, a pasar? O la gente que quiere dar el primer paso, ¿cómo llegamos donde ustedes para que nos den una orientación? O a las personas que ya tienen un libro escrito, ¿cómo llegan con ustedes? Nos gustaría que nos cuenten porque yo me siento ya como en confianza de que nos están comentando de que ustedes ya tienen algo, entonces de que me puedo acercar y les puedo decir que me aconsejen o tomar sus cursos o personas que tengan su libro ya acercarse a ustedes porque conozco muchas personas que han escrito pero que no saben por dónde empezar. ¿Será que mando a mi país para que me lo impriman y no sé qué? Y están andando y también hay unos comerciales que he visto en televisión, se lo escribimos y no sé qué y no sé cuánto, pero queremos mandar a las personas a un lugar serio, seguro. Exacto, sí. Sí, bueno, nosotros podemos organizar esos cursos que menciona. Eh, yo puedo darles ideas de cómo escribir su libro. Y por otra parte, las personas que ya lo tengan escrito también se pueden acercar aquí a Ciencia Arte de la Voz en el 9556 Northwest 41 Street en Doral, a Ciencia Arte de la Voz. Y con mucho gusto yo hablo con la persona y le indico cuáles son los pasos. Hay cosas que son muy fáciles de hacer. eh, Hay otras donde sí se necesita un editor, porque lo que queremos es que la obra de la persona que nos presente su libro sea publicada de una manera que resalte su valor. ¿Ve? Un libro bien escrito tiene que tener una ortografía perfecta, una gramática perfecta, una puntuación perfecta. Tiene que cumplir con todos los requisitos de la lengua española. Por ejemplo, en la lengua española la manera de escribir diálogos es diferente del inglés. ¿Ve? Hay una manera muy diferente del inglés de escribir los diálogos. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque lo que queremos también es poder acceder al mercado español, que los españoles no digan, ah, mira, esos son unos amateurs. No, no, no. Queremos ser profesionales y que los escritores que se presenten aquí tengan ese viso de calidad. ¿Ve? Por eso yo me esmero mucho, yo trabajo prácticamente como un artesano, es decir, yo tomo el libro, leo el texto completo de arriba abajo y le voy haciendo las correcciones e indicándolas eventualmente.
hasta que quede muy bien escrito. Y luego entonces procedo a la maquetación, que es poner el libro en forma de manera que sea agradable a la vista. Eh, y ahí hay que tener en cuenta los márgenes interiores y exteriores, superior e inferior, donde colocar, qué colocar en cada página, arriba o abajo, los números, si colocarlos al centro, si colocarlos a un lado, etcétera, ¿eh? Entonces, eh, podemos hacer todo ese trabajo aquí y luego publicar el libro en la plataforma. Claro, también hace falta una portada, que para eso están diseñadores gráficos o en su defecto inteligencia artificial, que ayuda a diseñar portadas. Eh, Todo eso lo podemos cubrir sin ningún problema. Para empezar a escribir su libro, mire, es muy sencillo. Generalmente todo el mundo empieza desde la experiencia personal. Por ejemplo, siendo inmigrante, puede hablar de sus orígenes, hablar de su familia y luego describir cómo llegó a este país, ¿ve? Y todo el trabajo que pasó o cómo le fue en esa travesía para llegar, en ese vivir aquí en este país, buscando el sueño americano. Todo eso se puede escribir y le recomiendo escribirlo de una manera muy sencilla, ¿ve? No complicar, porque luego lo podemos hacer más, ponerle más adornos y todo, pero podemos empezar a hacerlo de una manera sencilla, de manera que todo sea legible para cualquier lector. Y hacerlo, si posible, en un español que sea como neutral. Es decir, que los españoles de España lo entiendan y que en otras latitudes también. Sí, No es el acento neutral que imponen en las telenovelas, pero es algo parecido. Es decir, utilizar palabras que todo el mundo entienda. Y si hay algún modismo local, entonces ponemos una nota al pie de página indicando qué significa. Lo podemos hacer de esa manera. También podemos colocar códigos QR para llevar, por ejemplo, algún video, alguna canción, algún testimonio oral, algún video que el escritor quiera dejar en ese libro, ¿eh? Y el lector, escaneándolo con su teléfono, podrá llegar a ese lugar y ver lo que se dijo ahí, o escuchar la canción, o ver el video en cuestión. Entonces, pues, tenemos todos estos recursos. Y la otra cosa es que podemos hacer audiolibros también, porque aquí en Centro Arte de la Voz tenemos todo el equipo necesario para grabar. Grabamos cantantes aquí, también podemos grabar personas haciendo su audiolibro. Para eso es necesario que tomen un pequeño curso sobre respiración. Si lo quieren leer ustedes mismos, tienen que tomar un pequeño curso con Gioconda que le va a enseñar cómo respirar con el diafragma y cómo tener una dicción perfecta, de manera que cuando grabemos su libro haya muy poco que retocar, que no se sientan, por ejemplo, las respiraciones, como así, ¿eh? Que como un uno de una manera pausada, que no se sí. sienta la respiración. La clave está en todo eso, en hacerlo con lentitud, como en la música. Uno no puede empezar a tocar, por ejemplo, las cuatro estaciones de Vivaldi a esa velocidad. No. Incluso el maestro me lo dice, mira, si ves corcheas, en realidad eso no significa que hay que ir deprisa. Significa que hay que darles a ella un tiempo que es relativamente la cuarta parte del tiempo de una nota negra, ¿eh? Bueno, Pero y todo otra cosa, realmente ellos usan mucho las redes para ubicarlo. Entonces, los que los busquen, Ciencia y Arte de la Voz por Facebook, Ciencia y Arte de la Voz por Instagram, sí. y, y manden un mensaje de texto aquí a la radio. Yo tengo un website que es las tres W habituales, .altetpublishing.com. Altet, A-L-T-E-T. Y Para que publishing. sea fácil Y tengo contactarlo. una pequeña página donde muestro algunos de mis clientes y de Ujú. los premios que han ganado también. Ya llevo 3 en el ILBA. Sí, Eh, sí. entonces, es muy fácil con mucho gusto yo puedo recibir al escritor que quiera acercarse aquí y le explico los diferentes pasos. Se necesitan algunas cosas, por ejemplo, identificar el libro en la población universal de libros. Hay un número especial que se llama ISBN, que fue Ujú. algo
usaron los ingleses para catalogar los libros, de manera que en las bibliotecas y en las tiendas, simplemente escaneando un código de barra, puedan saber cuántos libros hay en inventario, ¿ok? O a dónde se encuentra este libro en los anaqueles de la biblioteca. Entonces, existe ese número. También hay detalles de los cuales hablaré en una charla que voy a dar durante la feria. Por ejemplo, en lo que se refiere al copyright, el derecho de autor. Yo he visto muchos libros en el cual ni siquiera hay mención del derecho de autor. O Sí, dice copyright, pero no dice de quién. de quién. Y Ahí por hay que tomar las precauciones, sí. las precauciones para que no se Yo copien su obra. buscando el mío, yo porque ahí como que no lo puse, pero sí puse. Y parece que uno ponga todos los derechos reservados. Es No, copyright. no, ¿No? no es lo Ay, mismo. No es lo mismo. Hay un simbolito que es como una C dentro de un círculo. Es el símbolo de copyright. Y ay, ahí tiene Edith, que poner va a su nombre y el año. ah, no, no lo Así que tengo. son cosas, son técnicas Ya que lo estamos tengo, aprendiendo. lo Claro, tengo. son cosas muy sencillas, pero Y lo necesitan saberlas. dice, y dice copyright, el circulito con la C, Vilma Volcanes, julio del 2021. Ah, bueno. Me, no me rasparon. Ah, menos mal. Pero son unos detalles que son muy necesarios porque en este mundo, fíjese, no sé si ustedes vieron una película que se llama Amistad. Amistad es la historia de un barco negrero que llega a las costas de Estados Unidos, por allá por el norte, cerca de Boston, porque los esclavos se amotinaron Ujú, y tomaron control del barco. Y llegan allá en un estado que no era esclavagista, que no era esclavista, mejor dicho. Y ujú, ellos están en un dilema porque el lugar donde estaban destinados los esclavos, que no me acuerdo si era Cuba o otro lugar perteneciente al Imperio Español, quería que se los devolvieran. Y entonces John Quincy Adams, que luego fue presidente, yo creo, de Estados Unidos, les sirve de abogado a ellos. Bueno, esa historia fue escrita por una señora, que no recuerdo su nombre ahora, y cuál fue su sorpresa cuando vio que Hollywood, que los cineastas habían tomado su historia y simplemente la habían usado para hacer el guión de la película Amistad. Y estuvieron en un pleito grande. y no tenía copyright ella. El copyright y la otra cosa que es fundamental también es inscribir el libro en la librería del Congreso. Es parte también del copyright, pero es más seguro tener una copia de su libro, del archivo de texto de su libro, en la librería del Congreso. Eso es un blindaje tremendo, porque Ah, ahí no se lo pueden copiar. O si ah, se ya. lo copian, usted tiene la prueba. Me plagiaron. ¿Eh? Entonces, Así que, son cosas. ¿cuántos tips, cuántas cosas Ah, estamos aprendiendo para motivarnos a escribir? Pero mire, es una cosa, lo más importante es el contenido, es lo que va a traer el escritor. Lo demás son detalles que son del oficio. Y el oficio del editor es poner todo bonito para ya. que la obra que traigan sea presentada de una manera espectacular, que digan, no, mira, eso va para una película, o eso va para tal parte, o eso se va a ganar un premio. ¿Eh? Entonces, esa es la idea. Pero el contenido es esencial. Entonces, pueden empezar con cosas de sus vivencias personales, porque cada uno es un libro. Cada uno tiene la posibilidad de escribir su historia y si quiere hacerla en forma personal, la hace en forma personal. O si no, se la traslada a unos personajes, a otro lugar, a otra época. Pero ese es el punto de base. Y cada vez que se les ocurre algo, escríbanlo en un papel. Ya. Un papel Ujú, cualquier. maravilloso. Tienen un sueño, soñaron algo, se despiertan. Muy a menudo uno no se acuerda de los sueños porque no los escribe enseguida. ¿Eh? Ay, soñé una cosa tremenda, soñé una película completa. ¿Y de qué trata? No me acuerdo. Eso ocurre a menudo. Pero No hay me que acuerdo. cantar y escribirlo enseguida para que no se le acuerde a uno. Para Bueno, que no se lo olvide, perdón. Entonces, con todas estos métodos, es muy fácil escribir. Pueden hacer también como si fuera un guión de una película, imaginar las escenas, cómo pasar de una a otra y así y modificar
a su antojo, de manera que su historia sea interesante, porque la cuestión es atraer al lector. Debe haber un gancho, debe haber algo que sorprenda, algo que haga que el lector tome su libro y no lo pueda soltar. Y eso es lo que dicen los escritores grandes y famosos que escriben libros de 400 páginas, 500 páginas. Dicen, yo lo que quiero es que el lector, cuando tome mi libro, no lo pueda soltar. Pase todo el fin de semana leyendo, si es posible. ¿Eh? Y entonces el editor está aquí para servirles, para ayudarles a llegar a esa meta. Qué interesante todo lo que estamos aprendiendo y hablando de libros que no podemos dejar de mencionar este que escribió José Luis Altet, que es El astronauta hospitalario, que yo lo voy a mostrar aquí, así. Sí, así Eh, que lo vamos a estar sacando foto y compartiendo también, y bueno, para conocer de la obra. No sé si Jacqueline tiene alguna pregunta más, porque bueno, queremos que inviten formalmente a la audiencia para esta feria que comienza este domingo 12 de noviembre, pero bueno, que sean ustedes los que inviten, porque bueno, y ya podemos ir concluyendo y dejándole a la audiencia esa interrogante y esa iniciativa de decir, bueno, ¿cómo hago para escribir mi libro, mi historia y que se conecte con ustedes? sí, sí. Jacqueline, ¿todo quedó claro para usted? ¿O tiene alguna? Sí, 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 sí. Después sí les voy a pedir que me den su dirección porque sí he quedado muy interesada en poder pasar los cursos de los audiolibros y también el poder acercarme a ustedes para que me den la orientación de cómo hacer. Tenemos hartas cosas escritas, pero no hemos dado el paso y bueno, he quedado muy enganchada y vamos a pedirles que su página web y la página web de la organización para que podamos ponerla en nuestras redes porque es importante que conozcan de ustedes porque hay muchas personas que han llegado como inmigrantes y han tenido difíciles situaciones y lo han dejado truncado ahí porque viene aquí y, digamos, no ha tenido, digamos, una situación como muy fácil, entonces se ha metido a trabajar en otro oficio y han dejado de lado todas esas cosas y vamos a todas esas personas que pueden retomar y pueden retomar de manos de ustedes, profesionales, que les pueden guiar cómo nuevamente a hacer lo que les gusta, ¿no? Exactamente, sí. Sí, bueno, mi teléfono, si lo pueden notar, es Díganlo ahí 13, y nosotros también después lo ponemos en la gráfica. 305-905-2343. La dirección de Ciencia Arte de la Voz, la página web es la www.cienciayartedelavoz, en una sola palabra, .com. Mi website, mi página web es las www.altetpublishing, en una sola palabra, publishing en inglés, .com. ¿Y qué más? El email de Gioconda aquí es cienciayartedelavoz@gmail.com. El mío es jlaltet@gmail.com. Mi personal, el que siempre uso, el que más veo. Y bueno, le voy a dejar a Vilma invitar a nuestros escritores. Ella ha sido realmente la que ha impulsado esta feria y le doy muchas gracias por haber traído este proyecto que es fantástico. Entonces Bueno, le doy la palabra a Vilma para que ella gracias, mencione. gracias. Si tuviera un timón como ustedes, este barco no estuviera a la deriva, porque uno tiene que tener la capacidad y el apoyo, si no, no se puede. Y yo pienso que lo que más nos ha impulsado es eso, es apoyar todas esas escritoras y escritores que merecen un reconocimiento en su idioma español y su origen latinoamericano, hispanoamericano. Bueno, y la idea es esa, que nos compartan, que mis redes son Vilma Volcanes en todas partes, Vilma Volcanes, en Facebook Vilma Volcanes, en Instagram Vilma Volcanes. Y también estoy a la orden para hacerle como puente, para hacerles llegar la información a la fundación,
a Ciencia Arte de la Voz, al Instituto Ciencia de la Arte de la Voz. Y bueno, y no dejen, los que están aquí en Estados Unidos, en Miami, no dejen de asistir a Doral, al instituto en el Doral. Y también, si no, por las redes vamos a tener la información y vamos a hacerles llegar todo lo que esté sucediendo, como hasta ahora, en cuanto a entrevistas, hasta que lleguemos el día de la inauguración. Ahí se van a hacer en vivo, se va a hacer igualmente para los que no están, compartir todo lo que está pasando, todo lo que estamos haciendo para que ustedes también lo vean por esa pantallita. Y luego, en la semana del 12 al 26, que sería el 13 al 25, el cierre va a ser el 26 con una tertulia literaria que vamos a tener. Los que han llevado los libros van a participar, todos van a participar en ese mismo día allí. Y en el transcurso del 13 al 25 van a haber unos Zoom con unos conferencistas que van a dictar unas charlas, conferencias sobre la materia, lo que es inteligencia artificial, cómo aplicarla a la literatura, cómo aplicar lo que es el marketing, finanzas, cómo vender tu libro. También el otro es los tips o consejos, o como usted dice, ingeniero, para Recomendación. recomendaciones, humildemente recomendaciones, y ustedes van a sacar un libro fabuloso de ahí. Bueno, y todo eso es lo que tenemos y nos contenta mucho que esté llegando a todo el público de esta radio que nos está apoyando en este momento. Sí, muchas gracias por la invitación. Un placer de nuevo verte, Roxana, y bueno, conocer a Jacqueline. Y espero que, bueno, que vengan por aquí y que lo veamos pronto. Y ahí láncese a hacer su libro, que yo les puedo regalar la portada, humildemente, sencilla, si quieren una portada con una obra artística, que es lo que es lo que queremos promover también, porque por ahora yo de mi parte estoy haciendo un poemario que se llama Enamora Arte, que son poemas de amor de un médico cirujano reconocido venezolano y obras de artistas latinos que emergen, del poema emerge la inspiración para la obra de arte. O sea que si se habla de mar, una mujer caminando a la orilla del mar, entonces al lado tenemos una obra con mar y una mujer hermosa. Entonces, eso se llama enamorarte y por ahí vamos también. Entonces, la portada estamos tratando también que sean obras de arte y así apoyar también a los artistas latinoamericanos de Fundacolores. Claro, claro. Y otra cosa importante, perdón, que se me olvidaba. Generalmente, bueno, para las personas que quieran solicitar una visa por habilidades especiales, escribir un libro es algo muy valioso porque les va a servir en su proceso para obtener esa visa. Por lo general piden que tenga un libro o alguna publicación importante. Entonces es algo que también puede servirle mucho a estas personas. Wow, Maravilloso. cuántas cosas relacionadas, cuánto hemos aprendido hoy día relacionado con inmigración, relacionado con muchísimas cosas. Quiero agradecerles profundamente a Vilma y a José Luis y a Yoconda, que también hemos escuchado mucho su nombre y bueno, estamos muy interesados en conocerla también. Es muy importante los audiolibros que ahora he visto que está mucho de moda, de digamos, de que ponerme a escuchar, estoy cansada, no quiero leer y es súper importante que conozcamos de eso. Agradecerles su presencia, yo sé que están muy ocupados preparando, vamos a estar presentes en la feria y vamos a invitar en estos días a todo el mundo para que puedan, tenemos que apoyar todas estas cosas que están pasando, de eso se trata, de conocer y apoyar. Y bueno, agradecer a Radio Jornalera, le voy a dejar la despedida final para Rosana, agradecer a Radio Jornalera, a Manuel Vicente, director, que nos da la oportunidad de poder presentar compañeros tan interesantes y aprender muchísimo. Y también a Francesco, que es el director técnico, conmigo hasta el próximo jueves y muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Chao, Gracias, chao. Jacqueline, gracias, Vilma, gracias, José Luis. Los mejores y los mayores éxitos. Sin duda que vamos a estar conectados con ustedes porque sí tenemos que seguir replicando nuestras voces y que la gente y toda nuestra comunidad se sume a contar las historias,
cada uno tiene una historia para contar y necesita ser contada, necesita ser leída, escuchada y compartida. Así que el 12 estaremos allí con ustedes Ay, y bueno, qué linda. Sí, sí. gracias Jacqueline y bueno, saludos y nos encontramos. Bye. Feliz noche. Chao, Hasta luego. chao. Gracias. Hasta luego.